guión es un texto que se escribe con el objetivo de ser visto, escuchado y representado. Se escribe para poder capturar la idea de una historia que será representada. El espectador verá una trama, no la va a leer. Básicamente es una hoja de ruta. Un guión es una herramienta de trabajo necesaria para todo proyecto audiovisual. Un guión va dirigido a dos tipos de personas, las que lo leen y las que no lo leen. Los expertos son aquellos que leerán el guión y trabajarán a partir de él. Pero, ¿y quiénes son los expertos? En primer lugar tenemos a los productores, que son quienes verán algo especial en el guión como para decidirse a producirlo. El director o realizador es quien va a encargarse de la puesta en escena del guión. Se encargará de buscar locaciones y de dirigir a los actores y los técnicos de iluminación, fotografía, camarógrafo, sonido, etc. El equipo técnico, a partir del guión, construirá los decorados, diseñará el vestuario, llevará a cabo el proceso de casting, etc. Cast. Son los actores que darán lectura al guión y actuarán los diálogos y las escenas tal y como lo indique el director. Editores. Una vez concluidas las grabaciones, dará inicio el montaje y la edición del proyecto. Algunas escenas o diálogos pueden quedarse fuera, mientras que otras deberán de grabarse nuevamente. El público. Son quienes verán el producto final una vez que haya pasado por cada etapa del proceso de realización. Resumiendo, un guión es un texto que va a terminar siendo un conjunto de imágenes sucesivas. Por lo tanto, cuando se escribe un guión, se hace pensando en narrar a través de imágenes y escenas. La tarea del guionista es buscar las palabras adecuadas para describir lo que aparecerá ante los ojos del público. ¿Cómo se realiza un guión? Para quienes leerán el guión, lo primero que se necesita es un formato que permita leerlo de manera rápida. Gracias a ese formato, se pueden identificar rápidamente los distintos elementos que darán forma a un proyecto audiovisual, como los escenarios y los personajes que participarán en cada escena, los diálogos propuestos, así como las acciones que se llevarán a cabo en cada toma. Lo más importante al principio es la idea, que puede ser simple como una frase o abstracta como una sensación. Hay veces que la historia surge de la nada, de manera rápida, lo que hasta cierto punto puede resultar demasiado fácil. Lo complicado será desarrollar la idea o el relato. Pasos para construir un guión. En primer lugar, se requiere de un título, aunque sea provisional. No importa si al principio el título no es justo lo que se requiere para presentar la historia. Con el desarrollo del guión, el título adecuado llegará en su momento. Punto número 2. Los personajes. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen y qué quieren? Si en pantalla mostramos una escena de algo que esté ocurriendo, solo permitirá que veamos de manera gráfica un momento que está ocurriendo en el tiempo, pero como no hay personajes involucrados, no se está contando una historia que justifique el porqué de la escena que estamos contemplando. Las historias sin personajes no existen, ya que a través de ellos se crean las tramas y los sentimientos que expresan y transmiten a través de sus representaciones. Es por eso que es de suma importancia conocerlos a lo largo de la trama, así como sus motivaciones y lo que aportan a la historia. Con unas simples preguntas se puede comenzar el desarrollo de cada uno de los personajes que intervendrán en la historia. Por ejemplo, ¿quién es el personaje? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué hace para conseguirlo? ¿Cómo acaba su historia? A todos estos cuestionamientos se les irá dando respuesta a lo largo de la historia. Punto número 3. El orden de la historia de cada personaje. Una vez definido cada personaje que aparecerá en la trama, es conveniente hacerse nuevas preguntas para darle una mejor definición y hacer más creíble la historia. Por ejemplo, ¿quién es el personaje? ¿Cómo llegó a la situación por la que está pasando? ¿Desde cuándo? ¿Qué quiere? ¿De dónde viene? ¿Qué pasa con su vida? ¿Tiene amigos o aliados? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Esconde algún secreto? ¿Qué hace para vivir? ¿Cómo termina su historia? Durante esta parte del desarrollo del guión, se comienzan a resolver preguntas sobre la historia que pueden dar lugar a incorporar más personajes, a ser más preciso con las escenas y los diálogos, incluso tener una idea muy cercana de qué música acompañará a cada toma.
También en esta parte es muy común que se tenga la sinopsis de la historia y su título definitivo. Cuando ya se ha generado bastante material con la técnica de preguntas y respuestas, es el momento adecuado para ordenar los hechos. Punto número 4. Unión de los momentos de la historia. En el paso anterior, cuando se da respuesta a preguntas sobre cada personaje, se consigue su punto de vista particular, lo que da paso a ordenar los hechos de forma que la trama se vaya construyendo de manera lógica o en orden cronológico. Es lógico que haya agujeros en el guión, por eso se debe de leer la trama varias veces, para que nos permitamos hacer los cambios que sean necesarios, ya sea añadiendo o quitando personajes, modificando los escenarios, los diálogos, siendo específicos en ciertos momentos que así lo requieran, u omitiendo detalles que complican la historia. Lo importante es que no se pierda la esencia de lo que se está contando y que no queden interrogantes al final de la trama. Punto número 5. Los detalles. Esta escena no está completa, hay que rellenar el tapiz. Era una frase muy habitual de Hitchcock. Con esto se refería a que la escena necesitaba detalles visuales y de guión que le aportaran mayor consistencia. Punto número 6. Los diálogos. Una vez que las escenas están bien definidas en cuanto a sus acciones, es momento de escribir los diálogos. El primer borrador de diálogos permite dividir, reagrupar o eliminar lo que corresponda de las acciones del texto anterior en cada una de las escenas. Es bastante conveniente dedicar tiempo a la elaboración de diálogos, ya que de esa manera el público comenzará a adentrarse en la historia y comprenderá el proceder de cada uno de los personajes, las situaciones en las que están involucrados y cómo le están haciendo para resolver los asuntos que les corresponden en cada uno de los actos y con los otros personajes con los que comparten escenas. Punto número 7. Descansar un poco de la escritura. Es bueno descansar un poco de la escritura del guión. Despejar la mente hará que con la nueva lectura se identifiquen de manera más eficaz los errores en la trama, en los diálogos, en la creación de escenas o disposición de los personajes. Punto número 8. La reescritura. Todo es perfectible y la elaboración de guiones no es la excepción. Si no estamos satisfechos con lo que hemos elaborado, tenemos la oportunidad de cambiarlo hasta que se llegue al punto de aceptación, en beneficio de la trama, de la producción y por supuesto del espectador. Hay que aprovechar la gran oportunidad de permitirnos hacer los cambios que sean beneficiosos y necesarios para nuestro trabajo.